Estimados niños y niñas de sexto año básico, les doy la bienvenida a nuestra primera clase como parte del primer semestre del año académico 2021. Recuerden que tuvimos un proceso de diagnóstico que duró aproximadamente 3 meses, en lo cual se reforzó lo del año 2020, lo visto durante el año 2020, y hoy empezamos nuestra materia ya como parte del sexto año básico y el primer semestre. Todas las actividades que desde el día de hoy se entreguen por plataforma van a ser evaluadas con nota, ¿ya? Así que los insto a desarrollar las actividades que yo les entregue en los plazos establecidos para que no nos atrasemos, ya que el semestre termina el 8 de julio. Sin más que decir, vamos a explicar lo que vamos a realizar el día de hoy. Es la clase número 1 que corresponde al nivel 1 al eje de ciencias de la vida. El objetivo de esta clase es distinguir los organismos capaces de realizar fotosíntesis, como son las plantas, las algas y algunos microorganismos, demostrando interés en el aprendizaje. ¿Qué habilidades de aprendizaje vamos a realizar? ¿Cierto? Vamos a adquirir, comprender, distinguir y comparar. Observar esa pregunta que sale ahí, ¿cierto? ¿De dónde obtienen la energía los seres vivos para vivir? ¿De dónde la obtendrán? Piensen un poquitito, ¿de dónde obtienen la energía? Ya, puede ser del agua que tomamos, de los alimentos que comemos. ¿Cuál más? Vamos a dar la respuesta. Energía solar, el sol, el oxígeno, el aire que respiramos, el agua que bebemos y finalmente los alimentos que son la fuente de alimentación diaria. Tenemos el sol, el agua, el oxígeno y los alimentos, ¿ya? Estas son las 4 fuentes de obtención energética que tenemos los seres vivos, o sea, vegetales, plantas, animales como seres humanos, para obtener la energía del medio de donde nos estamos desarrollando, ¿cierto? Nuestro medio ambiente. Concepto de energía para la vida. ¿Por qué energía para la vida? Porque la energía nos aporta la energía suficiente para desarrollar nuestra vida de forma adecuada. La energía necesaria para vivir se obtiene principalmente de los alimentos. La energía es el combustible que nuestro cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. Todos los procesos que realizan nuestras células, ¿cierto?, como los tejidos, requieren de energía para llevarse a cabo. Por ende, usted tiene que comerse toda la comida, ¿cierto?, que le prepara la mamá, y evitar, por supuesto, la mala alimentación y todas las del grupo de comida saludable que ustedes pueden ver ahí, ya que es la principal y la fuente de energía que nosotros tenemos más a la mano. También evitar las bebidas y tomar agüita, porque también es una fuente de energía, y el solcito que también nos da, y como el oxígeno lo respiramos a diario, ¿cierto? También existen otros tipos de materias que el ser humano y todo organismo necesita para vivir en su ciclo de vida. O sea, estos 4 factores son muy importantes para nuestro ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir. El concepto de fotosíntesis. Este nuevo concepto lo vamos a aprender el día de hoy, ¿ya? La fotosíntesis está primeramente enfocada a lo que son las plantas y los vegetales, y es un proceso de obtención energética que tienen estos seres vivos, ¿cierto? La fotosíntesis es un proceso de elaboración de alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar este proceso que se llama fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es el pigmento de color verde que tienen en sus hojas, ¿ya? Que es una sustancia de color verde que tienen en sus hojas que permite la captación de la luz solar, ¿cierto?, de la temperatura, y la respiración por medio de los estomas, ¿cierto?, que tienen estas hojas. Sigamos.
organismos que necesitan energía para vivir. Ahí tenemos un concepto nuevo también, organismos autótrofos. ¿Ya? Los organismos autótrofos son los seres que necesitan la luz para fabricar su propio alimento, ¿cierto? Los que realizan fotosíntesis, como son los vegetales o plantas, ya que absorben la energía solar que la transforman a través de un proceso químico en energía para desarrollarse, ¿cierto? Ahí tenemos algunos ejemplos de organismos autótrofos, que son los que fabrican su propia energía, por eso que es autótrofo, ¿cierto? Las plantas, las algas marinas y las cianobacterias. Estas son capaces de fabricar su propio alimento, ¿cierto? Y no depredar, no depender de otro para poder obtener la energía, ¿ya? Los organismos heterótrofos. Ahí tenemos otro concepto. Organismo heterótrofo es un organismo que no puede producir su propio alimento, ¿cierto? Sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico, ¿ya? Principalmente de materia vegetal o materia animal. En la cadena alimentaria, los heterótrofos son los consumidores primarios, secundarios y terciarios, pero no son productores. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ser consumidores primarios, que nos comemos, por ejemplo, la carne del cerdo, la carne del vacuno, ¿cierto? De los secundarios, que podemos, por ejemplo, alimentarnos de las frutas, de las verduras, ¿cierto? Y terciario, quizás a veces de algunos microorganismos también, que son propios y buenos para nuestra salud. Pero no producimos alimento, que significa que no somos productores, que de nosotros no se alimenta nadie, ¿ya? No se alimenta un animal, por ejemplo, no se alimenta un vegetal de nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Nosotros somos consumidores, pero no productores. Y ahí tenemos algunos ejemplos de organismos heterótrofos que se alimentan de otros. Por ejemplo, el conejo se come la zanahoria, ¿ya? Entonces esta culebrita va a ser depredada por esta águila, ¿ya? La ardilla se come otro vegetal, el tiburón se come los pececitos más pequeños que están en este acuario, la vaca la comemos nosotros, ¿cierto? La carne, el gatito se come la rata, ¿cierto? La oveja también es alimento para nosotros los seres humanos. El cocodrilo se puede comer fácilmente un cerdo, ¿ya? Porque es depredador, y así sucesivamente son parte de los procesos depredadores de la cadena alimenticia de acuerdo a su rango, ¿cierto? Y a su escalafón dentro de esta cadena, que las vamos a ver más adelante. Ahí tenemos una diferencia entre lo que es los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos, ¿cierto? Los organismos autótrofos, a diferencia de los heterótrofos, son los que producen su propia energía a través del proceso de fotosíntesis. Ellos necesitan la luz solar, el oxígeno, las sales minerales de la tierra y el agua. Por ejemplo, las plantas. En el caso de los heterótrofos, son organismos que necesitan alimentarse de otra fuente de energía, por ejemplo, de los vegetales, de otros animales, entre otros. Ahí tenemos la diferencia, que un árbol está absorbiendo la luz del sol, ¿cierto? Captando y realizándose su fotosíntesis. Y al ladito tenemos animales, ¿cierto? Que dependen de otros para alimentarse, como por ejemplo ese leoncito que se está comiendo un trozo de carne de alguna presa, ese mono que se está comiendo ese trozo de sandía, la tortuga que se está comiendo ahí la frutilla, y el cocodrilo que se está alimentando de especies vivas más pequeñas. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a realizar, niños? Y que esta es con nota al libro, ¿ya? En base a la materia vista y la que está en su texto sobre el tema de medio ambiente y a captación de energía, ¿cierto? Deberás realizar el siguiente cuestionario anotando las preguntas y respuestas en tu cuaderno de ciencia, donde usted va a desarrollarlas, ¿cierto? Le va a sacar su foto y la va a subir a la plataforma de la escuela con su nombre y curso, ¿ya? La primera pregunta, ¿de qué tipo de materia obtienen la energía los seres vivos para vivir? 2. ¿Qué es la fotosíntesis? 3. ¿Qué es un organismo autótrofo? 4.
¿Cómo obtiene la energía un organismo autótrofo? Ahí tiene que explicar cómo. ¿Qué es un organismo heterótrofo? Y finalmente, ¿cómo obtiene la energía un organismo heterótrofo? Explique. ¿Ya? Todas estas preguntas son relacionadas con lo que yo expliqué anteriormente. Estas 6 preguntas tienen una calificación, niños, así que por favor hagan su tarea. ¿Qué aprendimos en la clase del día de hoy? Bueno, en la clase del día de hoy pudimos aprender que los organismos dependen de otros factores del medio, ¿cierto? De la biocinosis del medio, que son los factores que están en nuestro medio ambiente, como por ejemplo el sol, el oxígeno, el agua y los alimentos para obtener la energía que nos permita desarrollarnos y realizar todo lo que es nuestro ciclo de vida, ¿ya? En el caso de los organismos autótrofos, como es esa planta, requiere de factores como el sol, el agua, las sales minerales que están en la tierra y el oxígeno para realizar su fotosíntesis mediante la absorción de luz, ¿cierto? Y los organismos heterótrofos son parte de las cadenas alimenticias donde dependen de otro organismo vivo para obtener la energía y de llevar a cabo su desarrollo vital, ¿cierto? Los autótrofos dijimos que elaboran su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas de las que se nutren: el sol, el aire, el agua, las sales minerales y la luz. Y los autótrofos no pueden fabricar su propio alimento, por lo cual dependen de otros para alimentarse, como por ejemplo los seres humanos nos alimentamos de la carne de la vaca, la carne del cerdo, entre otros, ¿ya? Eso ha sido todo por esta cápsula. Esta clase se va a repetir en la sala para el primer grupo que vaya de forma presencial. Así que van a tener 2 instancias de aprendizaje, la parte remota y la parte presencial a partir del 21 de junio, si el panorama sanitario no se revierte y continuamos en la fase que estamos. Cuídense mucho, niños, hagan su tarea, no salgan de la casa, lávense las manos y nos estamos viendo en la próxima clase.